en una carretera rural, casi olvidada por el tiempo, donde apenas pasan 2 autos al día. Un millonario acostumbrado a decisiones frías y negocios sin alma, frenó su camioneta de lujo, como si el mundo entero se hubiera detenido. Frente a él, en medio del polvo y el silencio, había una mujer joven, abrazando a un bebé envuelto apenas en una manta vieja. La mujer estaba llorando. No pedía ayuda, no levantaba la mano, no hacía señas, solo estaba ahí, rendida, con la mirada perdida, como quien ya se cansó de pedirle algo a la vida. Lo que aquel hombre hizo después cambiaría no solo el destino de ella y su bebé, sino el suyo propio, y demostraría que, aunque a veces parezca que la bondad se está extinguiendo, basta un solo acto, uno solo, para reescribir una historia entera. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a True Tales Studio, dejar tu like y comentar qué te gustaría ver después. Tus historias, tu voz y tu apoyo hacen posible que sigamos compartiendo relatos que tocan el corazón. Gracias por estar aquí. Alejandro siempre había vivido rodeado de lujo. Era dueño de una cadena de hoteles boutique en Estados Unidos y México. Viajaba en jet privado y tenía más dinero del que jamás podría gastar. Pero paradójicamente, esa vida de abundancia lo había aislado. Había perdido a sus padres muy joven. No tenía hermanos y hacía años que no celebraba un cumpleaños con alguien genuinamente cercano. A primera vista, era un hombre exitoso y respetado. Por dentro, un desierto. Aquel día, Alejandro había decidido viajar solo por carreteras rurales de Nuevo México. Decía que quería aire fresco, pero en realidad estaba huyendo de algo que no sabía nombrar. Sentía un vacío enorme, como un eco que se fortalecía cada vez más. Manejó sin rumbo. Horas pasaron sin que cruzara con un solo auto, hasta que la vio. Una figura en el borde del camino, una mujer joven, con la ropa desgastada, sentada en el suelo como si las fuerzas ya no le alcanzaran, en brazos. Un bebé de apenas unos meses. Alejandro frenó de golpe. Por un instante dudó. No estaba acostumbrado a involucrarse en la vida de nadie. Su presencia siempre se reducía a cheques, donaciones, patrocinios, dinero. Todo se resolvía con dinero, pero esto era distinto. Era humano. Era real. Abrió la puerta de la camioneta y dio unos pasos hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó, sin saber realmente cómo iniciar la conversación. La mujer alzó la mirada. Tenía los ojos hinchados, rojos, pero su primera reacción no fue pedir ayuda, sino retroceder ligeramente, como si desconfiara del mundo entero. «Todo está bien», susurró, aunque era evidente que no lo estaba. El bebé empezó a llorar suavemente. La mujer se apresuró a mecerlo con cuidado. Alejandro tragó saliva. Había visto pobreza, necesidad, injusticias, pero nunca tan de cerca. Nunca centímetros, nunca tan crudo. «Por favor», continuó él con una voz más suave. «Solo quiero saber si necesitas algo». La mujer dudó. Miró el camino vacío. Miró al bebé. Miró sus propias manos temblando. Y al final, como si finalmente se permitiera romperse, murmuró: «No tengo a dónde ir». Alexandra, así se llamaba la mujer, tenía 24 años. Había sido madre soltera desde que su pareja, al enterarse del embarazo, desapareció sin dejar rastro. Vivió unos meses en casa de su tía, en un pueblito rural, pero la situación económica era tan difícil que apenas podían comer. Entre discusiones y tensiones crecientes, un día la tía le pidió, casi le suplicó, que buscara otro lugar. «Eres muy joven. Podrás trabajar en alguna parte», le dijo, «pero todos saben que no es tan fácil cuando tienes un bebé en brazos y ningún apoyo». Alexandra intentó conseguir un trabajo, pero donde preguntaba la rechazaban. Muy joven, sin experiencia, sin transporte. La historia se repetía. Al final, con un poco de dinero que había logrado reunir vendiendo algunas cosas de valor sentimental, decidió caminar hasta la carretera, esperando que algún autobús rural pasara. Pero no pasó ninguno. Pasaron horas. Después, días. Se quedó sin agua, sin comida, sin fuerzas, hasta que se dejó caer a un lado del camino, abrazando a su hijo, como si fuera lo único que todavía la mantenía viva. Alejandro escuchó todo en silencio. Sentía como algo dentro de él se movía por primera vez en años. No era lástima, no era compasión superficial. Era algo más profundo, empatía real. «Súbete al coche», le dijo. «Los dos, por favor». Alexandra lo miró con miedo al principio. Confiar en un desconocido, un hombre solo, en medio de la nada, pero luego vio sus ojos. Y quizá fue intuición, o quizá fue desesperación, pero algo le dijo que él no era una amenaza. Se levantó con el bebé y entró a la camioneta.
La calefacción tibia le hizo sentir algo que casi había olvidado: seguridad. Mientras manejaban hacia el pueblo más cercano, Alejandro notó que el bebé estaba inquieto, hambriento. Detectó esa mirada de angustia en Alexandra, una mezcla de vergüenza y dolor. Fue entonces cuando decidió detenerse en una pequeña tienda rural. «Regreso en un minuto», dijo. Compró pañales, fórmulas, biberones, mantas, ropa, toallitas y hasta un par de juguetes. Cuando regresó con las bolsas, Alexandra se quedó muda. No tenía que hacer eso», balbuceó. «Lo sé», respondió él, «pero quiero hacerlo». En ese momento el bebé sonrió, como si también entendiera. La camioneta siguió su camino, pero algo había cambiado en su interior. Ya no eran dos desconocidos compartiendo un espacio, eran dos almas heridas, tocándose suavemente, sin darse cuenta. Llegaron al pueblo, y Alejandro pidió 2 habitaciones en un motel modesto. Alexandra se sorprendió nuevamente. «¿2 habitaciones?», preguntó con timidez. «Quiero que te sientas segura. No voy a invadir tu espacio», respondió él sinceramente. Alexandra respiró aliviada. La habitación era pequeña, pero cálida y limpia. Era más de lo que había tenido en semanas. Esa noche, mientras el bebé dormía, finalmente tranquilo, ella no pudo evitar llorar. No de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía miedo. Y Alejandro, en la habitación contigua, tampoco pudo dormir. Algo lo mantenía despierto. Tal vez era esa sensación de hacer algo que realmente importaba, algo que su dinero nunca había logrado darle: humanidad. A la mañana siguiente, Alejandro golpeó la puerta de Alexandra y le ofreció llevarla a desayunar. Fueron a una cafetería local. El ambiente era cálido, con olor a pan recién horneado. La gente los miraba con curiosidad, pero sin malicia. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó él con cuidado. Alexandra bajó la mirada. «No lo sé. No tengo familia, no tengo dinero, no tengo un hogar. Solo tengo a mi hijo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había tenido la responsabilidad de cuidar a nadie, pero algo de él gritaba que dejarla sola nuevamente sería un acto cruel. «Si quieres», dijo despacio, eligiendo bien sus palabras, «puedo ayudarte a empezar de nuevo». Alexandra abrió los ojos, sorprendida. «¿Pero por qué me ayudaría alguien como usted?». Él sonrió, una sonrisa pequeña, honesta. «Porque hace mucho que olvidé lo que es hacer algo bueno sin esperar nada a cambio». Alexandra se quedó callada. Era la primera vez que veía vulnerabilidad en él. Los días pasaron. Alejandro prolongó su estadía en el pueblo. Compró comida, ropa para ambos, y se aseguró de que Alexandra tuviera todo lo necesario. Pero nunca forzó nada. Siempre respetó su espacio y sus decisiones. Un día, mientras ella alimentaba al bebé en una banca del parque, él se acercó con una propuesta inesperada. «Tengo un hotel a 2 horas de aquí. Necesito a alguien confiable para ayudar en recepción y en el área administrativa. No exige experiencia previa, solo ganas de trabajar. Si aceptas, puedo conseguirte alojamiento temporal y ayudarte a estabilizarte». Alexandra se quedó en silencio. Era la primera oportunidad real que alguien le ofrecía desde que había quedado embarazada. Pero también tenía miedo, temía confiar, temía fallar. «No quiero que piense que soy una carga», dijo. «No eres una carga», respondió él. «Eres alguien que solo necesita una oportunidad. Y créeme, todos la hemos necesitado alguna vez». Alexandra sintió lágrimas en los ojos. Asintió. Aceptó. Los siguientes meses fueron una transformación lenta y hermosa. Alejandro la llevó al hotel. Le consiguió una pequeña habitación para ella y el bebé. Le enseñó cómo manejar el sistema de reservas, cómo atender a los huéspedes, cómo administrar horarios. Alexandra aprendía rápido, con una dedicación que impresionó a todo el personal. Sus compañeros la acogieron con cariño, sobre todo porque sabían que el dueño nunca antes se había involucrado personalmente con ningún empleado. Algunos incluso bromeaban diciendo que Alejandro ya no era el jefe frío, sino el jefe que sonríe. Pero más allá del trabajo, algo más empezaba a florecer entre ambos. Alejandro se encariñó con el bebé, al que Alexandra nombró Emilio. Lo cargaba a veces mientras ella trabajaba. Le compró una cuna. Se reía cuando el pequeño le agarraba el dedo con su manita diminuta. Alexandra, por su parte, encontraba en Alejandro una presencia firme, respetuosa, amable. Él nunca cruzó los límites, nunca insinuó nada. Solo estaba ahí, acompañando, y esa presencia era más valiosa que todo. Un día, mientras estaban en el jardín del hotel, Alexandra le dijo: «No sé cómo agradecerle todo esto». Alejandro negó con la cabeza. «No tienes que agradecer nada, pero cambió mi vida», insistió ella. Él dudó un instante, y luego respondió con sinceridad:
tú también cambiaste la mía. Ese fue el primer momento en que ambos se permitieron reconocer algo que venía creciendo en silencio, una conexión profunda, no nacida de necesidad o compasión, sino de respeto, gratitud y humanidad compartida. Con el tiempo, Alexandra se convirtió en la empleada más confiable del hotel. Organizada, amable, atenta, los huéspedes la adoraban. Sus compañeros la veían como un ejemplo de resiliencia. Y Alejandro se transformó también. Empezó a pasar más tiempo en el hotel, a convivir con el personal, a viajar menos, a sonreír más. Incluso comenzó un programa de apoyo a madres solteras que buscaban empleo. Alguien dijo una vez, el jefe encontró un propósito. Quizás sí. Un año después, en el mismo jardín donde habían hablado por primera vez sobre gratitud, Alejandro la invitó a sentarse. El bebé Emilio, ya dando sus primeros pasos, jugaba cerca de ellos. Quería decirte algo, dijo él, visiblemente nervioso. Alexandra lo miró con curiosidad. Tú llegaste a mi vida cuando yo estaba perdido, continuó, y me enseñaste algo que había olvidado. Lo que significa sentir, conectar, ayudar, vivir. Puede sonar extraño, pero nunca te vi como un caso de caridad. Te vi como una oportunidad para ser mejor. Alexandra sintió el corazón acelerarse. Alejandro, no tienes que decir nada, agregó él rápidamente. No quiero confundirte, ni presionarte. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es real, y que si alguna vez tú sintieras algo parecido, yo estaría aquí, sin prisas, sin expectativas, solo aquí. Alexandra respiró hondo, miró a Emilio, luego lo miró a él. Lo siento también, dijo finalmente, con una sinceridad que lo dejó sin palabras. No sé cuándo empezó, no sé cómo pasó, pero contigo me siento segura. Y eso es amor también. Alejandro sonrió, una sonrisa amplia, honesta, de esas que solo aparecen cuando el alma descansa. Ella tomó su mano. Gracias por salvarme, dijo, pero sobre todo, gracias por enseñarme que aún existen personas buenas. Él apretó su mano suavemente. Tú me salvaste primero. Con el tiempo, se convirtieron en una familia, no de inmediato, no de forma impulsiva, sino construyendo paso a paso, desde el respeto y la bondad. El bebé Emilio creció rodeado de amor. El hotel prosperó. Y el programa de apoyo a madres solteras cambió decenas de vidas. Cada vez que alguien le preguntaba a Alejandro por qué había creado ese programa, él respondía con una sonrisa simple, porque un día, en una carretera rural, aprendí que la bondad no se piensa, se actúa. Y Alexandra, al escuchar esa frase, siempre lo miraba con el mismo pensamiento. Un acto de bondad cambió mi vida entera. A veces creemos que nuestros gestos no tienen impacto, que el mundo es demasiado grande, demasiado roto, demasiado complicado para que una persona haga la diferencia. Pero la verdad es que la bondad siempre importa. A veces basta frenar el auto, escuchar, extender una mano, mirar a alguien a los ojos y recordarle que no está solo, porque un acto de bondad no termina donde lo haces. Sigue creciendo, pasa de persona a persona, transforma vidas enteras y algún día vuelve a ti multiplicado. Gracias por escuchar esta historia. Comparte bondad hoy. El mundo siempre la necesita.